El aire del gran salón vibraba con el murmullo de conversaciones triviales y el tintineo de copas de cristal carísimo. Para Laura Matos, sin embargo, el único sonido real era el zumbido de la ansiedad en sus oídos. Mientras los invitados más ricos de la ciudad desfilaban con joyas que valían más que su apartamento, ella se movía por los bordes, una sombra eficiente con un auricular en la oreja. Un fallo eléctrico en la iluminación del jardín había amenazado con arruinar el momento cumbre de la noche, pero Laura, con una calma que no sentía, había reorganizado en minutos una legión de velas y farolillos, transformando un potencial desastre en un ambiente íntimo y mágico. Veía su trabajo reflejado en los rostros encantados de los asistentes, una victoria silenciosa que nadie le atribuiría. Era su talento, su maldición, crear belleza para un mundo al que jamás pertenecería. «Me siento como un fantasma», pensó Laura, mientras ajustaba un centro de mesa que un invitado había desplazado con indiferencia. Un fantasma que se asegura de que los vivos disfruten de su fiesta. Cada evento era un recordatorio de la brecha insalvable entre su realidad y la de ellos. Las deudas de su familia pesaban sobre sus hombros como un abrigo de plomo, y su sueño de tener su propia empresa de eventos parecía tan lejano como las estrellas que ahora parpadeaban sobre el jardín perfectamente iluminado gracias a ella. A pesar de la amargura que a veces amenazaba con ahogarla, una fuerza interior la mantenía a flote, su inquebrantable empatía. Al pasar junto a una empleada de la limpieza en un pasillo de servicio, le dedicó una sonrisa cansada pero genuina. «Estamos haciendo un gran trabajo esta noche», le susurró, un pequeño gesto de solidaridad en un océano de jerarquías. La crisis que acababa de resolver era un testimonio de su ingenio. El sistema de iluminación del jardín, recién instalado y tecnológicamente avanzado, se había apagado por completo justo antes del discurso del anfitrión. El pánico se apoderó del equipo técnico, pero Laura, en lugar de entrar en pánico, vio una oportunidad. Su mente, un archivo de ideas creativas, encontró la solución al instante. Corrió al almacén, reuniendo cada vela, candelabro y farolillo disponible. Con la precisión de un director de orquesta, instruyó a un pequeño equipo sobre dónde colocar cada punto de luz, creando caminos serpenteantes y halos dorados alrededor de las mesas. Lo que debería haber sido un fallo técnico vergonzoso se convirtió en el detalle más comentado y elogiado de la noche, una atmósfera de cuento de hadas que nadie había planeado, excepto ella. Ahora, de pie en un rincón oscuro, observaba su obra con una mezcla de orgullo y melancolía. El anfitrión hablaba bajo la luz cálida que ella había creado. Los invitados suspiraban por la belleza del entorno, y su jefa, Patricia, seguramente ya estaba ensayando cómo atribuirse el mérito. Laura no esperaba un aplauso, ni siquiera un agradecimiento. En su mundo, el trabajo bien hecho era invisible, y el reconocimiento, un lujo reservado para aquellos que habían nacido con el apellido correcto. Se ajustó el sencillo uniforme, sintiendo el tejido áspero contra su piel, un recordatorio constante de su lugar. Su único consuelo era la belleza efímera que había creado, una prueba silenciosa de que, aunque el mundo se negara a verla, su talento era innegable y real. Tal como Laura había predicho, Patricia, su jefa, subió a un pequeño escenario improvisado con una copa de champán en la mano y una sonrisa radiante. Llevaba un vestido de diseñador que probablemente costaba el alquiler de Laura, de 6 meses. «En momentos de crisis es cuando brilla la verdadera creatividad», dijo Patricia con su voz melosa, dirigiéndose a los invitados. «Cuando la tecnología nos falla, volvemos a lo clásico, a lo romántico. Fue una inspiración de último momento. Pero ¿no están de acuerdo en que la iluminación con velas
ha añadido un toque mágico. El aplauso fue atronador. Patricia absorbió la adulación como una flor absorbe el sol, sin dirigir ni una sola mirada a la verdadera autora de esa inspiración. Laura sintió una punzada familiar de resignación. Era la enésima idea que le robaban, la enésima vez que su esfuerzo servía para pulir el ego de otra persona. Pero Patricia no había terminado. Con la atención de todos firmemente en su poder, su mirada barrió la sala hasta encontrar a Laura. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. «Claro que la perfección está en los detalles», continuó, su tono volviéndose más agudo. «Y es vital que todo el equipo entienda eso». Señaló directamente a Laura. «Laura, querida, acércate». El corazón de Laura se detuvo. El murmullo de la multitud cesó. Me informan de que algunas servilletas en la mesa de los inversores no estaban dobladas según el protocolo. Un detalle menor quizás, pero son esos detalles los que nos distinguen de la competencia. Lo dijo en voz alta para que todos la oyeran, convirtiendo un error inexistente o trivial en un crimen capital. La humillación fue instantánea y total. Laura sintió cómo la sangre le subía al rostro, una quemazón que se extendía desde su cuello hasta las orejas. Cada par de ojos en esa sala se sentía como un alfiler clavándose en su piel. Podía oír risitas ahogadas y ver las miradas de desdén y lástima. Deseó que la tierra se abriera y se la tragara. Para empeorar las cosas, mientras permanecía paralizada en el centro de la atención, un invitado corpulento y arrogante, demasiado ocupado en su conversación, chocó contra ella. El vino tinto de su copa se derramó por todo el frente de su uniforme. El hombre apenas la miró. «Ten más cuidado», espetó, antes de seguir su camino como si hubiera tropezado con un mueble. El contraste entre la mancha roja y oscura en su ropa blanca y la blancura de su rostro fue brutal. Era invisible y al mismo tiempo el centro de una humillación insoportable. Con la poca dignidad que le quedaba, Laura murmuró una disculpa que nadie escuchó y prácticamente huyó del salón. Se refugió en la crudeza de un pasillo de servicio, el glamour de la fiesta sustituido por el olor a desinfectante y el frío del hormigón. Se apoyó contra la pared, el cuerpo temblando de ira y vergüenza. La mancha de vino en su uniforme se sentía como una marca, una letra escarlata que proclamaba su fracaso, su condición de intrusa. Las lágrimas que había estado conteniendo con tanta fuerza, finalmente brotaron, calientes y amargas. En ese momento de completo aislamiento, se sintió más sola que nunca, convencida de que su sueño era una fantasía ridícula. La gente como ella no estaba destinada a brillar, solo a limpiar los desastres de los demás. Apoyado contra una pared en la sombra, lejos del brillo del salón principal, Arthur Montenegro observaba todo. Llevaba el mismo uniforme barato que los demás camareros, una prenda que le quedaba ligeramente mal y que olía a almidón industrial. Era su método, su secreto para ver la verdad de su imperio, convertirse en un anónimo. Vio a la joven asistente, Laura, orquestar la solución a la crisis de iluminación con una eficiencia y una gracia que le impresionaron profundamente. Vio cómo transformaba el pánico en arte, cómo su creatividad silenciosa salvaba la reputación de su hotel. No vio a una simple empleada, sino a una estratega, a una artista. Le pareció la persona más competente de toda la sala, un faro de calma en un mar de frivolidad. Luego, Crueles fue testigo del estado por la mujer del vestido caro. La rabia, una emoción fría y afilada, se apoderó de él mientras observaba cómo Patricia humillaba públicamente a Laura. «Qué mundo tan falso y podrido», pensó Arthur, apretando la mandíbula. «Esta mujer, con su talento y su dignidad, es tratada como basura por una arpía que le roba las ideas. Y esta gente aplauden, no ven nada.
Observó la forma en que Laura se mantenía erguida, incluso cuando el color abandonaba su rostro. Vio la fuerza en su postura, una resistencia silenciosa que lo conmovió de una manera que ninguna transacción millonaria había logrado jamás. La injusticia de la escena le revolvió el estómago. En un mundo lleno de gente que exigía respeto, ella era la única que realmente lo merecía. Más tarde, mientras servía bebidas, un grupo de herederas de aspecto aburrido lo llamó con un chasquido de dedos, como si fuera un perro. «Oye, tú, camarero, más champán. Y date prisa», dijo una de ellas, sin siquiera mirarlo a la cara. Arthur sintió en su propia piel el aguijón del desprecio, la deshumanización de ser visto no como una persona, sino como una función. Por un breve instante, experimentó la misma invisibilidad que le habían impuesto a Laura. Este era el mundo que él financiaba, pero que despreciaba en secreto. Un ecosistema de privilegios donde la amabilidad era una debilidad y el valor de una persona se medía por su cuenta bancaria. La falsedad era tan densa que casi podía saborearla, un regusto amargo en la parte posterior de su garganta. Fue entonces cuando la vio. Laura volvía al salón con el rostro pálido pero recompuesto, una mancha de vino arruinando su uniforme. Al pasar junto a él, se dio cuenta de que la pesada bandeja de copas que él sostenía se estaba desequilibrando peligrosamente. Sin dudarlo, extendió una mano y estabilizó la base con un toque rápido y discreto. Sus miradas se encontraron por una fracción de segundo. En sus ojos, Arthur no vio lástima, sino una comprensión compartida. «Noche larga, ¿verdad?», susurró ella con una pequeña y triste sonrisa. «Resiste». Y luego se fue. Ese simple gesto, esa frase, lo golpeó como un rayo. En medio de su propia humillación, ella había tenido la empatía de ayudar a un completo extraño, a un nadie. Por primera vez en años, alguien no miraba a Arthur Montenegro, el millonario. Alguien simplemente lo vio, y en ese instante quedó completamente cautivado. En el siguiente gran evento organizado en el hotel, una exclusiva subasta benéfica, Arthur se aseguró de que su disfraz de camarero fuera asignado a la sección donde Laura estaría coordinando. Esta vez, su observación no era pasiva, tenía un propósito. La observaba desde la distancia, admirando su concentración, la forma en que anticipaba los problemas antes de que ocurrieran, la amabilidad con la que trataba a cada miembro del personal, desde los técnicos de sonido hasta los ayudantes de cocina. Para él, era como ver a un general dirigiendo silenciosamente sus tropas en una batalla por la perfección. Se dio cuenta de que su trabajo era una forma de arte invisible, una coreografía de detalles que creaba una experiencia impecable para gente que nunca apreciaría la complejidad que había detrás. Vio el momento en que estaba a punto de ocurrir. Patricia, con su habitual aire de depredadora, se acercaba a Laura con la clara intención de reprenderla por alguna minucia. Su rostro estaba contraído en una máscara de desaprobación. Arthur supo que tenía que actuar. Justo cuando Patricia abría la boca para empezar su diatriba, Arthur, que pasaba por detrás de ella con una bandeja, tropezó accidentalmente. No dejó caer la bandeja, pero el estruendo de una docena de cubiertos de plata chocando entre sí fue suficiente para desviar la atención de todos los que estaban cerca, incluida la de Patricia. «¡Mil disculpas, señora!», exclamó Arthur con la cantidad justa de pánico para que pareciera real. El momento se rompió. La oportunidad de Patricia para humillar a Laura se evaporó en el aire. Laura, que se había preparado para el ataque verbal de su jefa, parpadeó sorprendida por la repentina distracción. Vio cómo la atención de Patricia se desviaba hacia el torpe camarero. Cuando su jefa se alejó bufando, la mirada de Laura se cruzó con la del camarero. Era el mismo de la otra noche, el de los ojos amables. Él la miró directamente
y le dedicó un guiño casi imperceptible antes de agacharse a recoger los cubiertos. Una extraña sensación de calidez la recorrió. ¿Había sido un accidente o lo había hecho a propósito? La idea de que un extraño, un compañero de fatigas, la hubiera protegido, aunque fuera de una forma tan sutil, la dejó perpleja y, extrañamente, agradecida. Por un momento, se sintió un poco menos sola en ese campo de batalla social. Desde el suelo, mientras recogía un tenedor de plata, Arthur sintió una oleada de satisfacción que lo sorprendió por su intensidad. Protegerla, desviar la crueldad de Patricia, le había proporcionado una sensación de propósito más genuina que cualquiera de sus logros empresariales. Era un sentimiento puro, real. Estaba acostumbrado a ejercer el poder desde una sala de juntas, moviendo cifras y estrategias que afectaban a miles de personas que nunca conocería. Pero este acto, pequeño y anónimo, se sentía infinitamente más significativo. Estaba protegiendo la dignidad de una persona que lo merecía, y se dio cuenta con una claridad abrumadora de que quería seguir haciéndolo. Se estaba volviendo adicto a la sensación de ser el guardián invisible de esa mujer extraordinaria. Arthur sabía que necesitaba encontrar una manera de hablar con ella, de ir más allá de las miradas robadas y los gestos anónimos. La oportunidad se presentó al final de una larga noche, durante el desmontaje de una boda de lujo. Orquestó su presencia en la sala de personal, sabiendo que Laura solía quedarse hasta el final, repasando sus notas. La encontró sentada en una mesa de plástico, bajo la dura luz de un fluorescente, con un pequeño cuaderno de bocetos abierto. Estaba tan absorta en sus dibujos que no se dio cuenta de que él había entrado. Él fingió estar ocupado limpiando una cafetera cercana, lo que le permitió ver por encima de su hombro. Lo que vio no eran simples notas, sino diseños de eventos completos, ideas brillantes e innovadoras que dejaban en ridículo todo lo que Patricia había presentado jamás. Estaba asombrado por su talento en bruto. «Eso es increíble», dijo en voz baja, para no asustarla. Laura dio un respingo y cerró el cuaderno de golpe, como si la hubieran pillado haciendo algo prohibido. «Lo siento, no quería entrometerme», continuó Arthur con una sonrisa amable. «Es solo que tus diseños son geniales, tienes una visión única». Ella lo miró con recelo al principio, pero había una sinceridad tan evidente en su voz que sus defensas comenzaron a bajar. Poco a poco, animada por sus preguntas genuinas, empezó a hablar. Le contó su sueño de crear eventos que no fueran solo lujosos, sino significativos, experiencias que la gente recordara para siempre. Le confesó la frustración de ver sus ideas robadas o ignoradas, la sensación de gritar en una habitación insonorizada. Arthur la escuchaba con una atención que la desarmaba. Cuando ella terminó, él no ofreció soluciones fáciles ni falsas promesas. En su lugar, compartió un pedazo de su propia verdad, envuelto en una metáfora. A veces puedes estar en una habitación llena de gente y ser la persona más sola del mundo, dijo, su mirada perdida en la distancia por un momento, porque nadie se molesta en mirar más allá de lo que creen que eres. Ven un traje o un uniforme y asumen que ya saben toda tu historia. Laura sintió que esas palabras resonaban en lo más profundo de su ser. Él la entendía. Este camarero, con sus manos callosas y su uniforme gastado, parecía comprender su soledad de una manera que nadie más lo había hecho. El subtexto flotaba entre ellos, denso y cargado de un significado tácito. Se quedaron en silencio por un momento, un silencio cómodo y lleno de comprensión. El zumbido del viejo frigorífico y el olor a café rancio llenaban la pequeña habitación, pero para ellos ese espacio estéril se había convertido en un santuario. Por primera vez, Laura no se sentía como la asistente invisible, y Arthur no se sentía como el millonario solitario.
Eran solo dos personas, dos almas cansadas que habían encontrado un inesperado refugio la una en la otra. La conexión entre ellos era ya innegable, una corriente eléctrica de atracción y empatía que prometía algo más. En ese momento, bajo la cruda luz de una sala de descanso, su historia de amor realmente comenzó a escribirse. La suerte de Patricia se agotó una madrugada. Mientras salía del hotel después de un evento, vio al camarero que tanto la había irritado últimamente, el que siempre parecía estar cerca de Laura, pero esta vez no se dirigía al transporte de empleados. Lo vio subir al asiento del conductor de un Bentley negro azabache, un coche cuyo valor superaba el de su apartamento. Se quedó helada, viendo cómo el vehículo desaparecía silenciosamente en la noche. Las piezas encajaron en su mente con una velocidad vertiginosa. El interés por Laura, la torpeza calculada, la confianza oculta en su mirada. No era un camarero, y con una rápida búsqueda en Internet, la verdad la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Arthur Montenegro, el dueño de todo. Su conmoción inicial se transformó rápidamente en una envidia tan corrosiva y potente que le robó el aliento. Ciega de celos y rabia, Patricia comenzó a planear su venganza. No podía soportar la idea de que Laura, la chica insignificante a la que había humillado tantas veces, hubiera captado la atención del hombre más poderoso que conocía. Se convirtió en una cazadora, esperando pacientemente su oportunidad. La encontró durante una recepción al aire libre. Vio a Arthur y a Laura en un rincón apartado del jardín, compartiendo una risa bajo la luz de un farol. La intimidad entre ellos era palpable, una burbuja de felicidad en la que el resto del mundo no existía. Desde detrás de unos arbustos, Patricia levantó su teléfono. El ángulo de la foto fue deliberado. La iluminación tenue creaba una atmósfera clandestina. Capturó una imagen que, sacada de contexto, no parecía una conversación inocente, sino un encuentro secreto y manipulador. Tenía su arma. La explosión fue nuclear. Patricia filtró la foto a un conocido blog de cotilleos, junto con una historia anónima llena de mentiras. El titular era brutal y directo: la trepadora del buffet, asistente de eventos, seduce a millonario disfrazado para salir de la pobreza. El artículo era un compendio de prejuicios de clase, pintando a Laura como una cazafortunas calculadora y a Arthur como su ingenua víctima. La historia se volvió viral. Laura se despertó a la mañana siguiente con su teléfono ardiendo por las notificaciones. Su rostro estaba en todas partes, su nombre arrastrado por el fango digital. Los comentarios eran un torrente de odio y desprecio, de desconocidos que la juzgaban y la condenaban sin saber nada de ella. El impacto sobre Laura fue devastador, un tsunami emocional que arrasó con la poca confianza que había logrado construir. La humillación pública que había sufrido en la fiesta no era nada comparada con esto. Esto era una lapidación a escala nacional. Cada palabra del artículo, cada comentario cruel, confirmaba sus peores miedos. Que no importaba lo talentosa o buena que fuera, el mundo siempre la vería como alguien inferior, alguien que no pertenecía. Se sintió sucia, expuesta y violada en lo más profundo de su ser. El sueño que había empezado a compartir con Arthur se convirtió en una pesadilla de la que no podía despertar. El obstáculo no era solo Patricia, era el mundo entero y sus prejuicios crueles e implacables. El escándalo no solo destrozó a Laura, también sacudió los cimientos del Imperio Montenegro. Arthur fue convocado a una reunión de emergencia con la junta directiva, un grupo de hombres mayores y conservadores que veían la reputación de la marca como algo sagrado. Le mostraron las portadas de las revistas de negocios, donde su rostro aparecía junto al titular del escándalo.
Esto es inaceptable, Arthur, dijo el presidente del consejo con una voz gélida. Tu indiscreción está manchando el nombre de Montenegro. Se asocia nuestra marca con el escándalo y la vulgaridad. Tienes que terminar esto. Emite un comunicado. Niega cualquier implicación seria y distancia a la empresa de esa mujer. La presión era inmensa. No solo su reputación, sino el legado de su familia estaba en juego. Mientras tanto, Laura vivía en un infierno personal. No podía salir de su pequeño apartamento sin sentir las miradas de sus vecinos. Su teléfono era un arma de tortura, vibrando constantemente con mensajes de odio de extraños y llamadas de periodistas carroñeros. Dejó de contestar. Ignoró las decenas de llamadas, mensajes de Arthur, cada uno de ellos una mezcla de preocupación y promesas de que lo arreglaría. Pero, ¿cómo podría arreglarlo? En su mente, ella era la causa del problema. Soy veneno, se repetía una y otra vez, mientras se hacía un ovillo en el sofá. Estoy destruyendo su vida, su reputación, todo lo que ha construido. Soy un ancla que lo arrastra al fondo del lodo conmigo. La única forma de salvarlo es cortando la cuerda. Finalmente, Arthur la encontró. La esperó fuera de su edificio, desesperado por hablar con ella. Cuando Laura lo vio, su corazón se rompió en 1000 pedazos. Él intentó abrazarla, asegurarle que nada de eso importaba, que lucharían juntos. Pero ella había construido un muro de autosacrificio a su alrededor. «No, Arthur, no podemos», dijo, su voz temblando pero firme. Se apartó de su contacto. «Mírame, soy un escándalo andante, tú eres un imperio, escucha lo que dicen de mí. Y lo creen, porque es más fácil creer que una chica como yo es una trepadora que aceptar que un hombre como tú pueda amarla. No pertenezco a tu mundo». Cada palabra era una cuchillada para ambos. Lo dejó allí, de pie en la acera, con una expresión de dolor e incredulidad en el rostro. Mientras se alejaba, cada paso se sentía como si estuviera caminando sobre cristales rotos. Alejarlo era lo más difícil que había hecho en su vida, pero estaba convencida de que era lo correcto. Lo estaba protegiendo de ella misma. Al cerrar la puerta de su apartamento, se derrumbó, ahogada por un sollozo que venía de lo más profundo de su alma. Había perdido no solo al hombre que amaba, sino también la esperanza que él le había dado. La esperanza de que podía ser vista, valorada y amada por quien era. En la oscuridad de su desesperación, creyó que su historia había llegado a un final trágico y definitivo. ¿Crees que Laura hizo bien en alejarse para protegerlo? ¿O debería haber luchado a su lado? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte el impactante final. La gala anual para inversores del Grupo Montenegro era el evento corporativo más importante del año. El salón principal del Hotel Insignia estaba abarrotado de titanes de la industria, analistas financieros y, crucialmente, la prensa más influyente del país. La atmósfera era eléctrica, cargada de una tensión palpable. Todos esperaban que Arthur Montenegro, el joven y enigmático CEO, abordara el escándalo que había dominado los titulares durante días. La expectativa general era que emitiría una negación formal, una disculpa corporativa y anunciaría el fin de su desafortunada aventura para proteger la imagen de la empresa. Laura no estaba allí. Estaba en casa, empacando sus cosas, planeando desaparecer de la ciudad para siempre. Arthur subió al escenario. Las luces se atenuaron y un silencio expectante cayó sobre la multitud. Se veía impecable en un traje hecho a medida, su rostro una máscara de calma y control. Se acercó al podio, sus ojos barriendo la sala. «Buenas noches», comenzó, su voz resonando con una autoridad tranquila. «Sé que muchos de ustedes están aquí esperando una aclaración sobre ciertas historias que han estado circulando. Y tienen razón, es hora de aclarar las cosas.
Hizo una pausa dramática. De repente, la pantalla gigante detrás de él, que se suponía que mostraría gráficos de crecimiento, cobró vida. En ella apareció la infame foto del blog de cotilleos, la imagen de él y Laura en el jardín, magnificada para que todos la vieran. Un jadeo colectivo recorrió la sala. «Esta mujer», dijo Arthur, su voz firme, señalando la foto, «ha sido calumniada. La han llamado trepadora, oportunista. Pero la verdad es que ella es la única persona en años que me vio de verdad cuando yo no era nadie, cuando era solo un camarero con una bandeja temblorosa». Su voz se cargó de una pasión que dejó a todos sin aliento. A continuación, proyectó en la pantalla pruebas irrefutables, grabaciones de seguridad que mostraban a Patricia acechándolos, testimonios de otros empleados sobre el acoso constante de Patricia hacia Laura, y un informe de un investigador privado que rastreaba la filtración directamente hasta el teléfono de Patricia. La verdadera oportunista no es la mujer de esta foto. Es la persona que, consumida por la envidia y el prejuicio, intentó destruir a una persona íntegra para proteger su propio puesto mediocre. En ese momento, una puerta lateral se abrió y Laura entró, escoltada por un asistente de Arthur que la había convencido de venir. Estaba pálida y confundida, sin entender qué estaba pasando. Los ojos de Arthur encontraron los suyos a través de la sala abarrotada. «Laura, por favor, sube aquí», dijo, su voz suavizándose. Temblando, ella caminó por el pasillo, sintiendo cientos de miradas sobre ella. Cuando llegó al escenario, Arthur tomó su mano y ante la mirada atónita del mundo corporativo, los inversores y las cámaras de televisión, se arrodilló. «Han atacado tu reputación, pero tu integridad es el activo más valioso que he encontrado en mi vida. Laura Matos, delante de todo el mundo que necesita saberlo, te pregunto, ¿te casarías conmigo?» El clímax no fue solo una declaración de amor, fue una coronación pública, la restauración de su honor de la manera más espectacular imaginable. Lejos del caos de los flashes y las preguntas de los periodistas, se encontraban en la suite presidencial del hotel, un santuario de silencio con vistas a las luces parpadeantes de la ciudad. El eco de lo que acababa de suceder todavía vibraba en el aire entre ellos. Laura estaba sentada en un sofá de terciopelo, todavía con el anillo de compromiso en su dedo, una joya que brillaba con una promesa casi increíble. Arthur la observaba desde el otro lado de la habitación, dándole espacio para procesar la magnitud de la noche. El peso de las últimas semanas, la humillación, la desesperación y ahora esta abrumadora reivindicación finalmente se derrumbó sobre ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran de dolor, sino de un alivio tan profundo que era casi doloroso. «Nadie», susurró ella con la voz quebrada, mirando el anillo a través de sus lágrimas. «Nadie en toda mi vida ha luchado por mí de esa manera. Creía que tenía que enfrentarlo todo sola». Levantó la vista hacia él, sus ojos llenos de una emoción cruda y vulnerable. «Me defendiste delante de todos. Les hiciste ver. Me viste a mí». Era una confesión de toda una vida. Sintiéndose invisible, de haber aceptado que su valor era algo que debía demostrar constantemente sin recibir nada a cambio. El gesto de Arthur no solo la había salvado de un escándalo, había validado su existencia entera, demostrándole que era digna de ser defendida, de ser amada de una manera tan pública y poderosa. Arthur cruzó la habitación y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Su mirada era intensa y llena de una sinceridad que la envolvió por completo. «No hice más que lo que mi corazón me exigía», dijo suavemente. «Desde el momento en que estabilizaste mi bandeja, esa noche, sentí que había encontrado algo que había buscado toda mi vida sin saberlo. Algo real,
auténtico. Luché por ti esta noche, Laura, y lucharía por ti todos los días de mi vida, porque te amo. Amo tu fuerza cuando crees que eres débil. Amo tu bondad en un mundo que a menudo es cruel. Y amo tu alma, que brilla más que todas las luces de esta ciudad. Su declaración fue directa, sin adornos, una confesión pura que derribó los últimos muros que quedaban alrededor del corazón de ella. Ella sollozó, una mezcla de risa y llanto, y se lanzó a sus brazos, abrazándolo con una fuerza que transmitía todo lo que no podía decir con palabras. Le acarició el rostro, sintiendo la realidad de su presencia. «Yo también te amo, Arthur», respondió finalmente, su voz clara y segura por primera vez en mucho tiempo. «Te amo por ver más allá del uniforme, por ver el potencial en mis bocetos y por ver el valor en mi corazón». Y entonces lo besó. Fue un beso que selló el final de su dolor y el comienzo de su futuro. No era el beso de un millonario y una asistente de eventos. Era el beso de dos personas que se habían encontrado en la oscuridad y habían luchado para salir juntas a la luz, unidas por un amor que había demostrado ser más fuerte que el escándalo, el prejuicio y el miedo. La caída de Patricia fue tan rápida como espectacular. Al día siguiente de la gala, fue despedida fulminantemente del Grupo Montenegro. Las pruebas que Arthur presentó no solo le costaron el trabajo, sino que la marcaron como persona non grata en la altamente conectada industria de los eventos de lujo. Las mismas personas que antes habían admirado su crueldad, ahora le daban la espalda. Se encontró aislada, su reputación hecha añicos por la misma táctica de humillación pública que ella había intentado usar contra Laura. Su envidia y su prejuicio se habían convertido en las arquitectas de su propia ruina, una lección brutal sobre cómo la malicia tarde o temprano se vuelve contra quien la ejerce. Su nombre se desvaneció en la irrelevancia, un mero pie de página en la historia de amor que había intentado destruir. Un año después, el sol de la tarde se filtraba a través de los enormes ventanales de una elegante oficina en el corazón del distrito de diseño de la ciudad. Un letrero de acero cepillado en la pared de cristal decía: «Laura Matos Eventos». Dentro, Laura, vestida con un traje impecable que irradiaba confianza, dirigía una reunión con su equipo discutiendo los detalles de un lanzamiento internacional. Ya no era la asistente invisible que se movía por los bordes. Era la CEO, la visionaria, una de las planificadoras de eventos más solicitadas del país, famosa por su creatividad, su empatía y su increíble historia de resiliencia. La mujer que una vez dudó de su lugar en el mundo, ahora estaba construyendo uno propio, ladrillo a ladrillo, evento a evento. Arthur llegó a la oficina justo cuando la reunión terminaba. No entró como el poderoso CEO del Grupo Montenegro, sino simplemente como Arthur, el orgulloso prometido. En sus manos llevaba una bandeja con 2 copas de champán, una sonrisa juguetona en su rostro. Se acercó a ella mientras su equipo se retiraba. «Su champán, señorita Matos», dijo con una inclinación de cabeza teatral. «Servicio de primera para la jefa». Laura se rió, una risa genuina y llena de felicidad. Era su broma privada, un tierno recordatorio de sus humildes comienzos, de la noche en que un camarero y una asistente se vieron de verdad por primera vez. Él era su mayor inversor, sí, pero sobre todo era su mayor admirador, su compañero incondicional. Salieron al balcón de la oficina, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. «Lo conseguiste», dijo él, en voz baja, rodeándola con sus brazos. «Construiste tu sueño». Laura se apoyó en él, sintiéndose completamente en casa. «Lo conseguimos», corrigió ella. Se besaron, juntos, un beso tranquilo y lleno de la seguridad de un amor que había sido probado por el fuego y había salido más fuerte.
La cámara se aleja, mostrándolos como dos figuras unidas contra el horizonte, un testimonio viviente de que la dignidad es más valiosa que la riqueza y que el amor verdadero no solo ve más allá de las apariencias, sino que te da la fuerza para convertirte en quien siempre debiste ser. Su valor, finalmente, fue reconocido por todos, pero lo más importante, por ella misma. La historia de Laura y Arthur nos recuerda una poderosa verdad. En un mundo obsesionado con las etiquetas, el estatus y la riqueza, el acto más radical es simplemente ver a la persona que tienes delante. La bondad es una moneda que nunca se devalúa, y el amor genuino siempre será el mayor de todos los lujos. Su viaje nos enseña que la verdadera fuerza no reside en humillar a otros, sino en levantarlos, y que tu valor no lo define la opinión de los demás, sino la integridad de tu propio corazón. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale a me gusta, compártela y suscríbete al canal para no perderte más relatos emocionantes como este. Gracias por vernos.